Gracias, Presidenta. Máximo Allende, de Subjetivo MX. En Subjetivo justamente habíamos publicado una nota sobre el racismo y clasismo que se vive en nuestro país, pese a que solo el 12% de la población es de piel blanca. Lo cierto es que las comunidades indígenas y los pueblos afromexicanos pues han sufrido de este clasismo, racismo y discriminación, yo diría desde la implementación del sistema de castas en la colonia española, y desde entonces es un pendiente que ningún gobierno ha querido atender. Ahora con esta nueva ley general que nos presenta, y justo lo decía el titular del Instituto de Pueblos Indígenas, no había existido una ley en materia de comunidades y de pueblos originarios en 200 años de México independiente. Al respecto, preguntarle, Presidenta, si esta ley también tendrá algún apartado para abatir, sí, así la palabra es abatir el racismo, el clasismo y la discriminación, porque quienes lo criticamos y lo señalamos, Presidenta, si no somos blancos, se nos dice resentidos. Y bueno, pues ahora que se propone esta nueva ley general, quisiera preguntarle esto al respecto. Bueno, primero, solo hasta la Cuarta Transformación y las modificaciones constitucionales que hemos hecho, hay un reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Si lo pensamos en la Constitución de 1824, pues en realidad esencialmente es cómo se constituyen los poderes y una república federada. En 1857, aun y cuando Benito Juárez, indígena zapoteco, había o reconocía la discriminación, y por eso para él lo más importante era que todas y todos fuéramos iguales ante la ley, y por eso la reforma, la Constitución del 57 y las leyes de reforma. En esa Constitución no hay un reconocimiento como tal de los pueblos indígenas y sus derechos. En la Constitución de 1917 se reconoce la propiedad comunal y ejidal, pero no hay un reconocimiento como pueblos indígenas. Es hasta 2024 que cambia la Constitución, y por primera vez en toda la historia del México independiente hay un reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por primera vez. Se traduce además en que haya un presupuesto por primera vez en la historia dedicado directamente a los pueblos, a todas las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. El llamado FAISPIEM, que es el Fondo de Infraestructura, ¿cómo es? FAIS, Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que lleva el apellido PIAM, que es para los pueblos indígenas y afromexicanos. Por primera vez hay un presupuesto que se da directo a las comunidades, y las comunidades, a partir de su máximo órgano de decisión, que es la Asamblea, nombran a una comisión, recibe el recurso y en general a una mujer tesorera, dependiendo de cuál sea la decisión de la Asamblea, pero en la mayoría de los casos es una mujer tesorera que es quien administra los recursos. Ahora, al aprobarse esta ley, esto ya queda como ley, ya no es nada más una decisión de la presidenta de enviarlo al presupuesto de egresos de la Federación, sino ya queda aprobado como ley. Y ahora viene pues la reglamentación de ese segundo constitucional. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos indígenas y afromexicanos tienen todos los derechos como comunidad y como individuos. Hasta ahora pues viene esta ley que es muy completa, tiene muchos capítulos, y el objetivo es ponerla a discusión de las propias comunidades y pueblos para que allí se defina si es correcto lo que viene allí o tiene que haber alguna modificación para poderse presentar ya al Congreso de la Unión. Eso es lo primero. Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto. Ahí mismo viene el tema de la discriminación, porque se garantizan todos los derechos, colectivos e individuales.
Pero el tercero, que es igual de importante, es la parte de el pensamiento de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el humanismo mexicano, que tiene un pilar en las grandes civilizaciones que existían antes de que llegaran los españoles, de que nos invadieran los españoles, y que persisten hasta ahora. Ahora que vino el rey de España, el jefe del Estado español, después del debate del perdón, que nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber, porque engrandece a los pueblos. Pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de la conquista y por eso el recibirlo aquí. Pero en esa reunión lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos. Si nosotros seguimos cargando, como se carga principalmente en los conservadores y en la derecha, y hoy que se catalogan como la ultraderecha, si nosotros seguimos cargando con esa visión de que hay seres superiores y seres inferiores en los seres humanos, porque así lo concibe la derecha, de que todos tenemos solamente una identidad y no hay una pluriculturalidad con la cual se formó México o se forma México. Si nosotros seguimos pensando en una visión eurocentrista y no en la visión que viene desde antes, desde las grandes civilizaciones, y el reconocimiento del valor que los pueblos le han dado a la identidad en México, esta identidad colectiva y no individualizada, si no reconocemos eso, entonces vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo. Eso fue lo que le comenté al rey. Para nosotros es un asunto de identidad, de un México que no es el México que nació con el mestizaje, porque todavía 20% de la población se identifica a sí misma como indígena o afromexicana. 20%. Después de 300 años de colonia y después de más de 200 años de independencia, 20% de la población se sigue identificando como indígena. Es importantísimo, pero no solamente por eso, sino por lo que es la visión y los valores que se han impregnado en todas y en todos los mexicanos. Y decía, el humanismo mexicano tiene dos pilares. Uno, el reconocimiento de la grandeza cultural de México, México como potencia cultural precisamente por los pueblos indígenas y afromexicanos. Y la segunda, la grandiosa historia de México, desde la independencia. Ese sustento es lo que nos permite reconocernos como un país único en el mundo. Ese valor, ese reconocimiento es lo que hoy pone a México con el reconocimiento mundial que tiene. Fíjense, ahora la derecha, el conservadurismo, lo que promueve es que en México estamos muy mal. Estamos mal económicamente, estamos mal en términos de seguridad, estamos mal en todos los sentidos. Y resulta que el mundo entero quiere venir a México, quiere conocer México. Y ahora con el Mundial, pues la vivencia que recibieron todas y todos los visitantes de lo que es el agradecimiento, la recepción, la calidez de las y los mexicanos. Y eso no viene de la conquista, eso no viene de la visión del eurocentrismo, eso viene de otro lado.
Eso viene de los pueblos originarios. Por eso siempre he dicho que todas las mexicanas y mexicanos, independientemente si nos reconocemos como indígenas o no, si ayer alguien se hizo mexicano porque recibió la nacionalidad, tiene una responsabilidad y es reconocer esos valores, esa pluriculturalidad que es parte de nuestra identidad. Eso, por primera vez, está en la Constitución. Y por primera vez se va a hacer una ley que viene de los propios pueblos, porque no es que la haya realizado Adelfo y unos cuantos expertos. Participaron muchísimas comunidades del Consejo Nacional Indígena en la elaboración de la ley. Es decir, viene de los propios pueblos el escrito que estamos presentando hoy para consulta. Y una vez que fue escrita, que está reconocida, que se ha hecho todas las revisiones de que es constitucional, es decir, que no hay ninguna contradicción con la Constitución, al contrario, pues entonces ahora va a la consulta a todos los pueblos y comunidades. Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México que viene de hace miles de años. Ahora, Presidenta, a propósito de los conservadores, del clasismo y del racismo, en esta semana Acción Nacional presentó un proyecto alternativo de nación o algo similar a ello. Me gustaría pedirle su opinión sobre las siguientes propuestas, porque mire, ellos proponen crear 5 nuevos organismos autónomos, cadena perpetua para mitigar la incidencia delictiva, retoman la iniciativa de Xóchitl Gálvez de construir una megacárcel. En economía proponen vender la refinería a Dos Bocas. Buscan, por supuesto, revivir el fraudulento programa de Cruzada Nacional contra el Hambre. En democracia, proponen echar atrás la elección de jueces y ministros. Y en procuración de justicia van por fiscalías, pues como la que manejaba César Jáuregui, ¿no?, allá en Chihuahua. Entre otras cosas, proponen eliminar el IMSS Bienestar y pasar a lo que ellos han llamado el Seguro Popular 2.0 y, por supuesto, de pueblos indígenas no hay ninguna mención. ¿Cuál es su opinión sobre esta visión de país, Presidenta? Pues qué bueno que ya presentan lo que siempre hemos dicho, que lo único que ellos quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios. Quieren regresar a un seguro popular que construyó 80 hospitales que dejaron solamente con el cascarón. Quieren quitar el IMSS Bienestar que hoy representa para 24 entidades de la República mejor acceso a la salud. Es decir, quieren regresar al modelo neoliberal, que ya México ya vivió eso. O sea, ni siquiera son innovadores. Su propuesta es regresar al pasado. Entonces, por eso el pueblo de México tiene muy claro que en efecto son 2 proyectos de nación: regresar al pasado neoliberal, de corrupción, de privilegios, o continuar con la transformación. No hay más. El otro día, creo que Silva Herzog Márquez dice, no, es que en América Latina ya estamos viendo que el centro ya no tiene mucha perspectiva. Ahora la perspectiva es la ultraderecha, como así fuera Máscara. Pues es eso, el autoritarismo, la no inclusión. Fíjense, cuando gana el PAN la presidencia, Fox, en el 2000, si ustedes ven las propuestas de Fox, retoma muchas propuestas de lo que era el movimiento social, de lo que hoy llamamos el humanismo mexicano. Muchas propuestas. Que se va a hacer justicia para 1968, que se van a esclarecer los hechos, que nunca propone lo que realmente hizo, sino retoma mucho de lo que venía del movimiento social. No cumple nada, habla de que por primera vez va a haber democracia y 3 años después o 4 años después
acusa a López Obrador de haber violado un amparo para que no pudiera participar en la elección y luego hace el fraude electoral del 2006. Entonces, mucha hipocresía, como decía Monsiváis, ahora que tanto lo menciona. La doctrina de la derecha es la hipocresía. Y así es. Ahora no se vieron tan hipócritas, porque ya dijeron claramente que lo que quieren es regresar al pasado. Qué bueno. Una megacárcel. ¿Y dónde está la atención a las causas? ¿Y dónde está el bienestar del pueblo? ¿Y dónde está la democracia? ¿Y dónde están las libertades? Vean, 800,000 personas en el Ángel de la Independencia, 100,000 personas o no sé cuántas en Guadalajara. Pues si eso no es libertad. Libremente la gente celebrando. Ese es el país que estamos construyendo junto con el pueblo. Vender la refinería, presidente. ¿Perdón? Vender la refinería de Dos Bocas. Bueno, imagínense. Platicaba el otro día, lo dijo varias veces el presidente López Obrador. Cuando privatiza Salinas de Gortari y las empresas públicas, previo a la privatización, había una sola familia en la lista de Forbes de los megarricos del mundo. Se venden todas las empresas públicas, se venden entre comillas porque realmente se da un precio bajísimo. Termina su sexenio y todos los que compraron las empresas públicas, ahora son los megarricos. Pues claro, si se apropiaron de los recursos del pueblo y de la nación. Entonces, vender la refinería a Dos Bocas, cuando es la que hoy nos da la posibilidad de importar poca gasolina y diésel y tener suficiente abastecimiento para las necesidades de México. Por último, presidenta, durante la semana pasada Subjetivo dio seguimiento al proceso de inscripción de los candidatos, de los aspirantes que pretenden ser coordinadores de los comités de la transformación. Citlali Hernández informó que se realizaron 227 registros en la Comisión Nacional de Elecciones y no se reportó ningún incidente o inconformidad. Esto es relevante, presidenta, porque el mecanismo de Morena, que fue ultramente criticado en 2024, ahora está siendo replicado pues por Acción Nacional. Ellos ahora le llaman coordinadores de los comités en defensa de la familia, patria y libertad. O sea, básicamente lo que decía, que de innovadores pues no hay mucho porque se están fusilando. Perdón, sí. Un teléfono. Sí, concluyo, presidenta, perdone. Decía que Acción Nacional se está, insisto, fusilando el nombre, le ponen coordinadores de los comités en defensa de la familia, patria y libertad. Pues preguntarle, presidenta, su opinión sobre este proceso interno que están llevando los partidos políticos, ahora tanto el PRI como el PAN replicando lo hecho por Morena y el informe que da Citlali Hernández sobre que se registraron más de 200 candidatos sin ningún incidente. Bueno, cada partido decide cómo organizarse. Lo que quiero llamar la atención es las tres consignas que ellos han asumido: familia, patria y libertad. Familia es una visión de familia, para empezar. Pero si alguien ha defendido la familia como una institución social fundamental, pues es el humanismo mexicano. Hemos defendido que gracias a ese núcleo familiar no tenemos, y los valores, porque no solo es el núcleo familiar, sino los valores,
no tenemos los problemas de drogadicción que hay en Estados Unidos. O sea, no sé de qué familia habla. Patria. ¿Cómo pueden tener el concepto de patria si cada tercer día van a Estados Unidos a hablar mal de México? ¿Cómo se pueden decir patriotas si son los que están llamando a que Estados Unidos venga a invadirnos para poder resolver el problema del narcotráfico? ¿Cómo se pueden decir patriotas cuando invitan a una agencia de los Estados Unidos en contra de la ley a hacer operativos en tierra? ¿Cómo se pueden llamar patriotas si su momento más importante es cuando van a una televisora en Estados Unidos a hablar mal de México? O sea, de mucho patriotismo, pues la verdad, ¿no? Al revés, son los más entreguistas de los entreguistas, históricamente, desde su formación. No olvidemos que el PAN se formó en contra de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Por eso digo, cuando por primera vez gana el PAN, no gana con las consignas de la derecha, te engaña, porque la segunda vez que supuestamente ganó el PAN, no es cierto que ganó, hubo fraude electoral. Entonces, patria, pues no sé cuál sea su patria, porque ellos de patriotas no tienen nada. Y lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que ellos quieren es el injerencismo. Y es el PRIAN en realidad, porque ya, aunque vayan a salir ahora, dicen separados en la siguiente elección, son lo mismo. Y libertad. Cuando sus gobiernos fueron represores, cuando no había libertad de expresión, cuando no había libertad de reunión. Es la libertad del mercado. Es decir, el concepto de libertad ellos lo ven en el mercado. Nada más que ese concepto de libertad solamente es para los que tienen suficientes recursos para el consumo o para el consumismo. La libertad de vivir en un pueblo y tener todos los derechos, una comunidad indígena, esa no es libertad para ellos. Entonces, son tres conceptos que no tienen asidero en México, con la derecha. Eso es importantísimo, porque toman esos conceptos del exterior de nuevo, de cómo se ganó en Argentina, de cómo se ganó en otros lugares de América Latina y del mundo, con tres conceptos que no tienen nada que ver, en todo caso, con la derecha mexicana. Al contrario, están mucho más vinculados al humanismo. Claro, lo colectivo a ellos no les interesa, a nosotros sí. Pero bueno, todos tienen derecho a México es un país libre y hay democracia. Le agradezco sus respuestas, presidente. Gracias. Por acá. A ver, Nancy, ahora sí no nos pueden decir, porque creo que fueron 2 semanas que no pregunto. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que hablaba de cómo la privatización pues generó a las familias más ricas de México, también hay que recordar lo que decía hace, creo que la semana pasada, cuando señalaba la privatización del sistema sanitario. Y esto viene a colación porque una de las formas en cómo se privatizó fue la subrogación de los servicios. Hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó nuevamente el caso de la guardería ABC, esta tragedia, este crimen que ocurrió el 5 de junio de 2009, donde 49 bebés perdieron la vida, 104 más resultaron gravemente lesionados, pues con secuelas para toda su vida, y un número indeterminado de personas adultas pues que intentaron rescatar a estos niños, a estos bebés de esa guardería, resultaron también heridos y quemados.
En este contexto es importante también revisar la oportunidad que tiene México para que este caso no quede impune. Y que no quede impune significa revisar las responsabilidades al más alto nivel. En su momento, en 2022, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro ahora en retiro, Arturo Saldívar, denunció una operación de Estado que encabezó directamente Felipe Calderón Hinojosa para encubrir a Marcia Matilde Gómez del Campo, quien es prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, su esposa. En este operativo de Estado, lo que denunció el ministro en retiro ahora, pues es que directamente el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, un panista de cepa, operó directamente en la Suprema Corte, se apoderó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para torcer el dictamen final al que llegara esta instancia que es autónoma del Poder Ejecutivo. Y además hay un segundo ejecutor de esa operación de Estado, que es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en aquel momento, que es Daniel Caram-Taumé, quien impidió que la atención médica se diera en Estados Unidos para no generar un escándalo internacional. Había 2 hospitales especializados en atención a niños quemados que estaban dispuestos a dar esta atención sanitaria, y él lo impidió y los mandó a otros hospitales del sistema cuando sabía que el sistema estaba en ruinas, porque eso es lo que ocasionó la privatización del sistema sanitario y la subrogación de estos servicios. Preguntarle si su gobierno revisará si hay más documentación que pueda servir para, pues de alguna manera, engrosar el expediente que está en la Fiscalía General de la República y que se sancione al más alto nivel, porque hasta ahora han sido mandos medios los que están enfrentando estos procesos y no quienes verdaderamente pues están detrás de este crimen. La Fiscalía inició nuevamente la investigación. No lo hizo saber la fiscal Ernestina Godoy, además lo hizo público, porque supuestamente ya había cerrado el caso por el tiempo. ¿Cómo se dice eso, Luisa? Cuando ya se cumple la prescripción. Prescrito en términos jurídicos legales, ya había prescrito. Y la Suprema dice hay que seguir investigando. Y a partir de ahí la Fiscalía pues inicia una nueva investigación, y lo que pida la Fiscalía, que esté sobre todo en manos del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues debe entregarse si es que no se tiene toda la información. Y en efecto, durante el neoliberalismo la idea era, o la visión, de que todo lo público estaba mal y que lo único que funcionaba era lo privado. Eso no quiere decir que uno no esté a favor de que haya inversión privada, evidentemente estamos de acuerdo. Pero hay ciertas actividades que deben ser públicas o derechos. Uno de ellos es el derecho a la educación, el derecho a la salud, que en el neoliberalismo, en el caso de la educación, pues dejaron de construir preparatorias, universidades, para que solo se construyeran privadas. También en el caso de la salud lo que hicieron fue privatizar servicios al interior de las instituciones públicas. Todavía tenemos algunos servicios que requieren su nacionalización, que todavía estamos utilizando, porque hay que desarrollar las capacidades propias y eso lleva su tiempo. Pero muchísimos servicios se privatizaron. Incluso se hicieron los hospitales con las llamadas asociaciones público-privadas, donde el Estado solo pagaba y el privado se encargaba de operar todo, con contratos pues muy leoninos, donde se pagaban muchísimos recursos. Y en el caso de las guarderías, en vez de que el Instituto Mexicano del Seguro Social siguiera construyendo guarderías como institución pública, se subrogaron. Primero se subrogaron sin una normatividad estricta.
Es decir, la normatividad que aplicaba para las guarderías del IMSS no fue aplicado para las guarderías subrogadas. Por eso se construyeron en espacios que no tenían la protección civil necesaria. Entonces el esquema era, el IMSS le pagaba a un privado y el privado se encargaba de cuidar niños. ¿En qué lugares? Cualquier lugar. Y eso, entre otras cosas, llevó lamentablemente a la tragedia de la guardería ABC. Ahora, por ejemplo, los centros de educación y cuidados infantiles, que son la nueva modalidad de las guarderías, son del IMSS, no se subrogan. Van a ser 1,000 centros, queremos construir 1,000 centros, pero son del IMSS, operados con el IMSS, con una normatividad muy fortalecida para la protección de las niñas y los niños. Y la Fiscalía pues tiene que llegar a las últimas consecuencias en este caso. Y sobre la privatización, sobre todo del sistema sanitario, pues recordar que mucho se quedó en manos o de políticos sí, del además, PRIAN o de sus familiares, ¿no? En este caso, la familiar de Margarita Zavala, pues era socia de esta guardería ABC. Sí, se privatizó y se creaban empresas asociadas a los gobernadores o a funcionarios federales vinculados o para recibir el recurso y que ellos fueran quienes dieran el servicio con una enorme corrupción y nepotismo. Presidenta, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay un expediente que involucra un caso de 6,292 millones de pesos que tiene que ver con un crédito fiscal que digamos que impuso el Servicio de Administración Tributaria en 2022 por una retención del impuesto sobre la renta, del ISR. En el caso del Gobierno de Nuevo León, el Gobierno de Nuevo León recurrió ante este tribunal para no pagar este recurso. Y sabemos que cabildeó directamente el gobernador Samuel García ya ante los propios magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que van a revisar este caso y también ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Este asunto ya se aplazó en 2 ocasiones, pero se espera que este lunes lo revise ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es muy probable, porque así nos los informan fuentes que hemos consultado, que venga en contra del Servicio de Administración Tributaria. Preguntarle si le han informado algo al respecto, porque finalmente dejaría de recibir la Hacienda Pública estos 6,200 millones correspondientes a ese pago de ISR que no se hizo en su momento. Pues tiene que determinar el Tribunal de Justicia Administrativa con base en la ley, con base en el análisis que ellos hagan de la normatividad, no con base en el cabildeo de una u otra persona. Por supuesto que tienen derecho los gobiernos pues a ir a hablar con los magistrados para decir su opinión. Eso es factible, es legal, no tiene ningún problema. Cuando va a haber una resolución en la Corte, los ministros escuchan a las partes para poder tener mucho más información a la hora de que elaboren ya sea la sentencia o su voto. Es factible recibir a las personas. El asunto es que que esto no influya en su análisis de si es correcto o no la aplicación del impuesto que hizo el Servicio de Administración Tributaria. Y esperemos que la resolución pues venga así, con base en la ley y con los suficientes argumentos para decir si el SAT está en lo correcto o no. Entonces, eso es lo que le pedimos al Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Presidenta, en otro tema, también preguntarle, hace unas semanas el exrector de la UNAM, José Sarucán Kermes, se acercó a Nacional Financiera para solicitar que la exsecretaria
de Medio Ambiente del gobierno de Ernesto Zedillo, Julia Carabias, se integre como fideicomitente de un fideicomiso privado que es el Fondo para la Biodiversidad. Esto no resultaría, digamos, importante para el pueblo de México si no tuviera una relación directa con el funcionamiento de la CONABIO. Este fideicomiso privado, Fondo para la Biodiversidad, se creó en 1996 y sigue operando hasta la fecha. En el sexenio pasado se intentó extinguirlo y no se consiguió hacerlo. A pesar de que es privado, a través de este se financia la CONABIO. Y el punto es que no hay transparencia por ser un fideicomiso justamente privado, pero sobre todo que quienes están al frente, tanto el doctor Sarucán como ahora, si se consigue esta inclusión de Julia Carabias, pues estarían en contra de muchos proyectos de la Cuarta Transformación. Entre ellos han manifestado públicamente que están en contra del Tren Maya. Preguntarle si su administración podría revisar esta forma de operar el recurso, porque el recurso público se va a este fideicomiso privado y de ahí baja la CONABIO, para que ya no haya ningún intermediario. En otros sectores del propio gobierno se han ido limpiando estos intermediarios que al final pues no tienen una rendición de cuentas como tal hacia el pueblo. Vamos a revisarlo. Sé que Alicia Bárcena ha estado revisándolo y con gusto lo informamos. Y también sobre el tema del medio ambiente, preguntarle cómo va el caso de Vulcan y lo que se conocía como Calica. Nosotros sabemos que recientemente esta empresa, aprovechando pues toda la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ha intentado pues tener ciertas exigencias hacia el gobierno de México. Entre otras cosas, estaría pidiendo que la concesión sea para explotar 400 millones de toneladas de piedra caliza por 4 décadas más, y que además se le indemnice por estos años en los cuales pues se le obligó a cerrar esta explotación, y que el área natural protegida pues deje de tener esta condición. E incluso habría amagado con cerrar el puerto que opera actualmente. Preguntarle pues cómo este asunto, porque en realidad Vulcan debería de estar indemnizando a los mexicanos, sino al revés, o sea, no estar pidiendo esto, pero evidentemente en el contexto del TEMEC y las revisiones que se están haciendo, pues se aprovechan también para sacar alguna ventaja. Ellos interpusieron un arbitraje que está por resolverse. ¿Qué decidimos nosotros? Ver si es factible llegar a un acuerdo con Vulcan. No podrían seguir explotando ahí donde están o llegaron a explotar. En este momento está cerrado el puerto, es una concesión que le dio el Estado mexicano a Vulcan de todo el puerto, que es un puerto muy importante para el país. Entonces, se está viendo si es factible llegar a un acuerdo. ¿Qué condiciones estamos poniendo nosotros para el acuerdo? Pues que ahí ya no podría haber explotación, que en todo caso si hay explotación de piedra caliza tendría que ser en otro lugar que fuera ambientalmente factible y no con la cantidad que están planteando. Y que al mismo tiempo el puerto se puede utilizar para otras cosas, porque hoy es solamente para la salida de piedra caliza. Y se está viendo todavía, han sido varios meses, si se puede llegar a un acuerdo para beneficio evidentemente de México y que ellos pudieran tener otras posibilidades. No lo hemos hecho, no hemos hecho público el acuerdo porque todavía no se llega a acuerdo. Pero si se llega a un acuerdo, pues evidentemente lo haríamos público y tendría que ver con que no hubiera afectación en el área natural protegida para la explotación de la piedra caliza, que ese lugar fuera remediado, que hubiera una remediación ambiental de la zona que fue explotada y también una consideración para el puerto. Entonces está trabajando en ese sentido y si se llega a un acuerdo, ahí está trabajando pues varias áreas del gobierno para ver si es factible llegar a un acuerdo. Si no,
pues seguiría el arbitraje hasta la solución final. ¿Y la remediación la tendría que pagar la empresa? La empresa, totalmente la empresa. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos a ver la compañera. Buenos días, presidenta. Gracias. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el tema que se presenta, preguntar si las mismas instancias convocantes coordinarán también las mesas de trabajo de deliberación. Así es, estaremos presentes las tres, también como aquí lo presentamos, las otras instancias. Si quieren rápidamente poner la lámina, son tres que convocamos, el INPI, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, que estaremos presentes, y también, no es esa la otra, pero también hay varios, tanto organismos internacionales, la propia Corte va a estar de manera invitada, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional Indígena. Entonces va a haber un acompañamiento importante. Aquí están todos en pantalla, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, observadores interesados también que sean acreditados van a acompañar estas asambleas. Y bueno, por supuesto, el Comité Técnico Interinstitucional y el órgano técnico y comité asesor. Vamos a estar presentes en las diferentes asambleas que se van a estar realizando. Como dijimos, primero es la parte informativa, luego ya viene la parte importante que es la deliberativa. Bueno, ambas importantes. Gracias, consejera. Y también saber si este cuadernillo informativo se tradujo a distintas lenguas. ¿Y a cuántas y cuáles? Adel. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, siguiendo una recomendación de nuestra presidenta, porque la ley pues es una ley extensa, estamos hablando de alrededor de 453 artículos a través de estos 8 libros. Y lo que hemos hecho es un compilado, aquí viene una explicación sencilla, con ejemplos del contenido de esta ley. Bueno, esto será distribuido a partir del día de hoy y vamos a traducir en su parte más esencial a las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Yo quiero agradecerle a la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas porque ellas y ellos nos estarán ayudando en esta labor de traducción. Y como ha dicho la consejera jurídica, pues a partir de mañana estaremos visitando las aproximadamente 17,000 comunidades indígenas y afromexicanas en nuestro país, en donde de manera personal vamos a estar entregando tanto el texto de la ley, de la propuesta de iniciativa de ley, como este cuadernillo. Y también vamos a tener el acompañamiento del sistema público de radiodifusión. También las radiodifusoras indígenas y comunitarias nos estarán ayudando para difundir el contenido de esta ley, de modo que pues todas nuestras autoridades estén debidamente enteradas, informadas, y que con esta información y con la deliberación que hagan en sus asambleas puedan participar en las 82 asambleas regionales que hoy se están convocando y en las 7 mesas de trabajo. Muchas gracias. ¿Se habilitará algún micrositio para conocer el número de propuestas recibidas y el número de participantes? Sí, así es. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria, que será hoy por la tarde, también ya estará disponible un micrositio en la página web del Gobierno de México, particularmente del Instituto, en donde se podrán encontrar todos estos materiales. Gracias, director. Presidenta, en otro tema, saber qué reporte le dio el Gabinete de Seguridad esta mañana y la jefa de gobierno sobre las afectaciones de las lluvias que se registraron el día de ayer. Lo va a informar la jefa de gobierno. En el caso de Puebla fueron atendidas, en general fueron atendidas por el gobierno, por los gobiernos de los estados, de las entidades federativas, y si requieren algún apoyo federal, pues estamos para proporcionarlo. ¿Tuvo comunicación con el gobernador de Puebla para conocer las afectaciones? Sí, me dijo que no necesitaba el apoyo federal en este momento. Ellos compraron una serie de equipos
como lo explicamos el otro día, y esos equipos les ayudaron mucho a poder abrir sobre todo un camino que se cerró. Gracias. En otro tema, Presidenta, sobre la denuncia interpuesta por la pareja del académico Víctor Rodríguez, conocer su postura sobre el caso y también saber si ya tuvo comunicación directa con la víctima. Personalmente no, fue la Secretaría de las Mujeres quien entró en comunicación con la víctima y que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos. Entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no. Que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine pues cuál es la sanción penal que debe tener este caso. ¿Se mantendrá? Por cierto, quiero aclarar, porque a Víctor Rodríguez Padilla lo íbamos a nombrar, digo lo íbamos, porque él ya había anunciado ahí en el Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la CFE, bueno, del gobierno federal, su entrada. Yo no había firmado, porque lleva un trámite, la firma del nombramiento. Entonces yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento. Entonces, bueno, no hay, digamos, que se le retire del cargo y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido. ¿Podría tomar algún otro cargo en la administración pública No, ninguno. posteriormente? No. ¿Ya no? No. ¿Haría algún llamado para algunos otros funcionarios de la Administración Pública Federal o estatal? Cero impunidad municipal? a la violencia contra las mujeres. Cero impunidad. Esto no es un asunto, es que se aplique la ley, como en todo. Nosotros somos juaristas. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra. Gracias, Presidenta. Finalmente, sobre la planta de producción de moscas estériles que inauguró el sábado, preguntar si el gobierno de Estados Unidos estará facultado para tomar decisiones sobre esta planta, toda vez que aportó recursos económicos, y también saber qué le comentó la secretaria Rawlings sobre pues esta etapa para el combate al gusano Es una planta que barrenal. se opera conjuntamente, aunque es con personal mexicano. Y Senacica, que es la institución de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es quien está a cargo de esta planta, es quien contrata a las personas, pero digamos se opera en términos del conocimiento técnico de manera conjunta. El gobierno de Estados Unidos aportó $86 millones. A ver si me recuerdas, porque ¿sí lo tiene? 89.3 millones de dólares y el gobierno de México, a ver si me lo das ahora, que en este momento, pero aportamos menos, pero obviamente la instalación y el desarrollo. ¿Qué hace esta planta? Esta planta recibe, hay otra planta similar en Panamá, por eso estuvo también presente el secretario de Agricultura de Panamá y el embajador de Panamá. Recibimos no sé si se llaman pupas, larvas de Panamá, llegan a la fábrica que está en México, en Chiapas. Ahí viene todo el proceso de reproducción de la mosca, que son hembras y machos, y después viene el proceso para hacerlas estériles. Entonces, en el momento en que viene este proceso, es un proceso que dura semanas, desde que la mosca entra hasta que puede salir. Ahí después se llevan hasta Tamaulipas en un avión especial y desde ahí se van a empezar a fumigar, o bueno, no a fumigar, a soltar las moscas, perdón, a soltar las moscas. Y como son estériles, pues entonces provocan que ya no pueda haber mayor reproducción. Entonces, primero son 30 millones. Fíjense, es una tecnología que se desarrolló en los 30,
1930. Cuando hubo también la plaga del gusano barrenador, llegó a Norteamérica. Entonces, una tecnología que viene entonces, ahora Estados Unidos ha mejorado esta tecnología también con apoyo de investigadores de otras instituciones, de México y de Panamá. Pero primero van a ser 30 millones de moscas a la semana. Para ver si me pasas los datos, no vaya a estar yo equivocándome en la información, hasta llegar a 100 millones. Y el objetivo viene de norte a sur porque es la manera en que debe hacerse, y la idea pues es erradicar por completo el gusano barrenador. Y pues es un buen ejemplo de cooperación para el desarrollo. Es el ejemplo de cómo debe haber una cooperación entre Estados Unidos y México. En este caso, en dos sentidos, el desarrollo científico y tecnológico, y por otro lado, pues la aplicación conjunta o el desarrollo conjunto y la aplicación conjunta para erradicar algo que puede afectar mucho al ganado de México y de Estados Unidos. Entonces, es un buen ejemplo de cómo podemos cooperar. Y la verdad, la secretaria Rawlings, aunque al principio nosotros, y siempre lo hemos estado insistiendo, que se abra la frontera ahí donde no hay problema de gusano barrenador, ella fue de las principales promotoras de que se hiciera esta planta, junto con Julio Verdeguer al principio, ahora con Columba López, y fue de las promotoras para que se pusiera la planta, y ha estado pues muy activa en la relación bilateral. Entonces, por eso le agradecimos, porque es una manera de mostrar al mundo y también a todos los habitantes de Estados Unidos y de México de que hay una forma de cooperación que no tiene que ver con confrontaciones, sino más bien buscar siempre los buenos entendidos para avanzar conjuntamente. Gracias, Presidenta. A partir de esto, ¿se habló de alguna fecha tentativa para poder reabrir la frontera o se va a esperar a esta primera etapa? Se va a esperar a los indicadores. Una vez que se suelten las moscas, se esperan los indicadores para ver cómo va disminuyendo y a partir de ahí viene la apertura de la frontera. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buen día. Vamos por acá. A ver aquí. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Presidenta, para comenzar, hasta la fecha de hoy, ¿cuál es el balance que hace el Gobierno de México sobre la ayuda humanitaria a Venezuela? De verdad, agradecimiento por esa ayuda que ha mandado a México. Y en la llamada que sostuvo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿ella le pidió algo en particular? ¿Hablaron de algo en particular además de la ayuda? Hablamos en general de la situación de Venezuela, muy triste pues lo que están viviendo, y siempre nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé. El general secretario hoy nos informó que 2 personas fueron rescatadas por la Brigada Mexicana, son 250 elementos que van a permanecer ahí, y el día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica, y también ahora sí ya piden algo de alimentación, de productos no perecederos. De todas maneras, ya se abrió la colecta en muchos lugares en México, como siempre, México muy solidario, y nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar. Una parte pueda ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco para que otra parte pueda ir en barco. Por la Marina. Sí. Pensando en todo lo que viene, ¿estaría México dispuesto a participar en los esfuerzos de reconstrucción en las zonas afectadas? Bueno, vamos a esperar a que lleguen a ese proceso y ahí pues ya estaríamos en contacto con la presidenta de Venezuela. Finalizando de este tema de Venezuela, los días anteriores, después de esta tragedia, los topos de México llegaron a Palacio Nacional. ¿Le pidieron algo a usted? ¿Cómo es la ayuda con ellos también? Ellos se les proporcionó, por cierto, fue una de las aerolíneas
Volaris, que de manera gratuita llevó a varias gentes, particularmente a este grupo de topos reconocidísimo por todo el pueblo de México, que trabajan juntos desde 1985 y llegaron allá también para brindar ayuda y también el apoyo que nosotros podamos darles. Este traslado pues lo consiguió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Okay, gracias por esta ayuda y eso. Presidente, en otro tema, cambiando, el periódico New York Times pues reveló este fin de semana que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora y Alfonso, como ya lo sabemos, pero aquí la pregunta es, Presidenta, saber si el gobierno de México tiene información de gobernadores o funcionarios de otro nivel que estén entregando información a Estados Unidos. Pero fíjense la nota. ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota. Me dijeron que hay personas que están informando. Bueno, el gobernador Durazo envió una carta diciendo que no era cierto. Entonces, no tenemos nosotros ninguna información y la verdad, pues debería de darse mayor contexto, ¿no? Porque como que una fuente me dijo que 10 personas o no sé cuántas están informando. ¿Cree entonces, y también cree que no vaya a haber una división interna en el partido de Morena, en el gobierno o algo con esto de que unos sí vayan a Primero no sabemos si es cierto, porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. ¿De qué además? ¿De qué? Entonces, ¿cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento, ninguno? Difícilmente, pues. Y además, una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad. Gracias, Presidenta. En otro tema, usted ayer estuvo en el sobrevuelo en el puente Rizo de Oro en Chiapas. ¿Qué nos comenta de esto? ¿Cómo lo vio usted o qué inversión o beneficio puede traer esto con esta supervisión que usted hizo en el sobrevuelo? Esta es una zona que estaba incomunicada, o bueno, no incomunicada porque se puede trasladar por otra vía, pero cuando se hizo la presa de la Angostura, se hicieron varias derivaciones del Grijalva. Normalmente pasa eso cuando hay presas. Y el camino, digamos, natural de las comunidades de la sierra hacia Tuxtla Gutiérrez, la capital, pues ahora tienen que dar una vuelta muy grande. Hacen como 6 horas, 7 horas. El presidente López Obrador hizo un primer puente, que es el puente de la Concordia, y nosotros estamos haciendo el Riseo de Oro, que lo empezó el presidente López Obrador, pero apenas había iniciado y nosotros lo estamos terminando. Actualmente o dan toda la vuelta, que hacen como 6 horas, o pasan en pangas, pequeñas embarcaciones donde pueden subir 2 autos y pasan el río para poder tomar la carretera. Y la verdad es que es una obra de ingeniería muy especial. A ver si pones la fotografía. La fotografía para que… Miren, es muy bonito porque en la primera parte, aquí… La estructura es esta. En cuanto termine de construirse, estas torres se van a quitar, nada más va a quedar el arco. En esta parte de aquí va por arriba del arco la carretera, pero de aquí a acá va por debajo y se va sosteniendo con unos tensores. Fue muy difícil llevar el acero. Este acero viene de Jalisco, elaborado por una empresa de Jalisco. Entonces lo traen hasta acá. Y antes de que existiera incluso el puente de la Concordia, ahora lo mostramos también, pues había que llevar en pangas todos los elementos que se están colocando. Entonces fue complejo el proceso de construcción
para cerrar el arco, y ahora pues ya van a ir construyendo la carretera. Okay. Es el puente de este tipo más grande en México. Presidenta, ya mañana que juega México y Ecuador, más allá de la cancha, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Díaz Interiores, reiteró su disposición para restablecer las relaciones diplomáticas con México, asegurando que no hay razón para mantener malas relaciones. ¿Qué dice usted de esto y estas declaraciones de él? Ya vamos a hablar de la relación Ecuador-México ya que pase el partido. Por lo pronto, mucha suerte a la selección, mucha suerte. A mañana hacemos el pronóstico. Por cierto, ya se publicó en el Diario Oficial que mañana todo el día se orienta a los servidores públicos que pueden trabajar a distancia, las clases también para que puedan quedarse en casa mañana, y permiso para que todas las niñas y niños no se duerman temprano y puedan ver a la selección. Gracias. Vamos, a ver, compañero, atrás de Carlos. Buenos días, Presidenta. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Nada más, sin tocar la relación México-Ecuador, pero… Miren, está mal lo de la planta. Es que Estados Unidos va a aportar otros 86 millones de dólares, pero estos son los datos de la planta. A mediados de julio producirá 28 millones de moscas estériles cada semana, para llegar a 100 millones a la semana a finales de 2026. Esto va a ser antes, que ahí lo platicamos, y va a ser antes. México aportó 31 millones de dólares en especie por concepto del terreno e infraestructura previa instalada. Estados Unidos aportó 23 millones de dólares, eso sí, para construirla y todos los equipamientos. Además, aportarán 83.8 millones de dólares para ampliar la planta, 80% más moscas y otras acciones contra el gusano barrenador. Ahora sí. Presidenta, más allá de la relación México-Ecuador y la ausencia de relaciones diplomáticas, mañana es el partido, viene mucha gente de Ecuador, bienvenida a México, más allá de la relación que tenemos. Siempre, México está abierto al mundo. Presidenta, ya está por cerrar ahorita, está por cerrar el mes de junio. Antes entiendo que ya estaba el cierre de los registros de las líneas telefónicas, hubo una prórroga medio escalonada. ¿Cuáles son los detalles al respecto, Presidenta? Vamos a traer a Pepe Merino para que lo explique. Por lo pronto fue un mes más, y va a ir siendo poco a poco, no va a ser en un día que todas las líneas no estarán funcionando, sino va a ir poco a poco. Pero que venga Pepe para poderlo explicar. Acaba de salir hace unos minutos, Presidenta, que usted envía el nombramiento de Esteban Moctezuma a otra posición. Es como embajador de la Unión Europea. De la Unión Europea, sí. Entonces. Bien. De México ante la Unión Europea. Presidenta, el 24 de diciembre de 2025 hubo un tema en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno donde informan acerca de una investigación en contra de una empresa, Proxel Sapi, una empresa que entre otras cosas se dedica a la emisión de vales. La investigación fue por el proceso de vales de fin de año que tuvo un monto de 10,000 millones de pesos, Presidenta. La empresa está por adjudicarse contratos con otras instituciones del gobierno federal, entre ellas el ISSSTE, otras instituciones del sector salud. ¿Tendrá usted alguna actualización al respecto de la investigación o sabe si hay restricciones en cuanto a la participación? Lo que hace la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, si encuentra que hay alguna falla normativa o algún sobrecosto, le informa a la institución que está haciendo la licitación. Si sigue procediendo y hay algún problema, pues entonces ya procede a la investigación para las sanciones. Pero previo a ello, pues muchas veces lo que hacemos es que si hay alguien que está cometiendo alguna irregularidad, se hace de manera preventiva para que no ocurra. Entonces,
la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá que dar la información. Presidenta, un último tema, ya que hemos sido muy breves. No quería sacarlo porque ganó la selección mexicana la semana pasada, le ganamos a la República Checa, pero un tema que fue medianamente controversial adentro de quienes nos gusta el fútbol y lo analizamos a profundidad, que es que hubo un patrocinador, una cerveza, que sacó 10 o 12 horas antes del partido que el portero Guillermo Ochoa jugaría el partido y que regresaría al campo en una especie de homenaje, y publica todo un video. De nuevo, pues que hagan negocio con lo que ellos quieran. El problema no es ese, pero un poco la pregunta es, ¿quién manda dentro de la selección mexicana, de la Federación Mexicana de Fútbol, Presidenta? ¿Manda usted? ¿Manda quién? Nos preocupó bastante esto, que tengan información anticipada. Ellos tienen que, en todo caso, aclarar la cervecera. Yo creo que en este momento, ya después que acabe el Mundial y todo, ya podemos hacer un análisis de la FIFA y todo lo demás. ¿Qué queremos todas y todos los mexicanos? Que gane la selección, desearle la mejor de las fuerzas, de las suertes. Sabemos además que tienen mucha confianza en sí mismos, que están muy bien, que han ido mejorando, y todos tenemos mucha fe y mucho corazón con nuestra selección. Eso es, en este momento, lo más importante. Y además, Memo Ochoa es una gente muy querida también, porque es un gran portero. La verdad, en el Mundial pasado se coronó, y en este pues se merecía ese homenaje, la verdad, muy merecido el que haya podido jugar esos minutos. No sé si después va a jugar otra vez, ya dependerá del entrenador. Pero yo creo que ahorita, ¿para qué metemos controversias? Vámonos a apoyar todas y todos a la selección. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, Carlos, desde el otro día estás levantando la mano, y luego acá Hans, y ya, cerramos. Rápidamente, doctora. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones de Veracruz. Consultarle el tema Venezuela, pues sí es importante. Secretaría de Marina tiene un equipo muy importante, si no mal recuerdo se llama USAER. Es un equipo que incluso está especializado en rescate de personas en estructuras colapsadas. ¿Por qué no incluir a Marina, doctora? Está también en la posibilidad de enviarse. Tomamos la decisión de que fuera en este momento los 250 elementos del Ejército, que también son muy especializados en el rescate. Inclusive, no sé si vieron los videos, llevaron pues muchas de las acciones que la propia ciudadanía generó aquí durante el sismo, como levantar el puño cuando se pide silencio para poder escuchar si hay alguna persona que se deba rescatar. Entonces, y si es necesario, se van a enviar más rescatistas. Por el momento son 250, hay rescatistas de todo el mundo en este momento, de 24 países por lo menos, que sepamos, y están ahí trabajando. Y si es necesario, se va a enviar más apoyo. Le han pedido apoyo gente de Topos México, que es una institución muy emblemática. Pidieron el apoyo para poderlos llevar, para que fueran para allá, y están en contacto con Secretaría de Relaciones Exteriores. En este mismo tema, porque yo considero que es muy importante por la desgracia que aconteció, México está especializado en este tema del alertamiento sísmico. Es un sismo que estábamos viendo los puntos. Son 2 sismos, acontecen en puntos cercanos. Sin embargo, se podía haber dado la posibilidad de un alertamiento sísmico. Estaba checando con una persona que sabe del tema de alerta que se emite a través de los celulares, no la que tenemos aquí en México, sino una alerta que es de Google, que mediante los acelerógrafos que tienen los celulares, si todos los celulares de una zona registran el movimiento, pues genera un alertamiento. ¿Se platicó algo de esto con la presidenta encargada, doctora? Primero es ayudarles a la emergencia, eso es lo más importante. El rescate de personas, el apoyo a las personas heridas, si es necesario alimentación, eso es lo primero. Ya después que entren a la fase de reconstrucción, entonces ya se puede apoyar desde la parte de ingeniería, de cómo se han ido haciendo normas de construcción mucho más especializadas en México,
México tiene de los mejores ingenieros estructuristas y en sismos también, y en todo caso ya se podría ayudar posteriormente, y también a alertamiento o a protección civil, o el ejemplo del plan DN3 o plan Marina, que se ha ido cada vez perfeccionando más en nuestro país. Pero en este momento es la emergencia, y ella lo que solicitó fue eso, que pudiéramos estar en contacto para que si se necesitan más ayuda, más apoyos, que se pudieran dar, y ayer ya enviaron otras solicitudes y en la medida que podamos vamos a enviar todo lo que se requiera. Y ya para cerrar, doctora, siguiendo ese tema de desastres, usted había mencionado que se está trabajando un sistema de boyas en lo que son los océanos. Hablando de sismos, aconteció un sismo cercano a Cuba que afectó Cancún, estamos en época de huracanes, nos comentaban especialistas de protección civil que se estaba buscando que el sistema de alertamiento sísmico también pudiera emitir otro tipo de alertas. No sé cómo vaya este proceso, doctora, de las boyas, si se está contemplando otro tipo de alertamientos, básicamente para el tema de huracanes o de lluvias como las que afectaron a Puebla y otros estados de la República. Muchas gracias. La parte que está menos medida es el Pacífico. Estados Unidos, como en general Estados Unidos recibe los huracanes desde el Golfo, o el mayor impacto de los huracanes desde el Golfo, ahí hay mucho mayor medición, tanto de México, pero principalmente de Estados Unidos. Entonces nosotros con la Secretaría de Ciencia, con varias instituciones públicas y la Marina, desarrollaron boyas especializadas para poderlas poner en el Pacífico, para poder tener mayor alertamiento y conocimiento de cómo se propagan los ciclones, los huracanes en el Pacífico. El objetivo es que ya hay varias boyas, ya están fabricadas, las hizo Secretaría de Marina con el apoyo de todos estos investigadores. El objetivo es, estamos consiguiendo el barco para que lo puedan, porque es un barco especializado también, para que puedan dejar las boyas en septiembre, iniciar la puesta de boyas en septiembre en el Pacífico y nos ayude la temporada de huracanes después de septiembre, hacia octubre, noviembre, que es en cuanto llegan por el Pacífico. Vamos a traer aquí también a algunos especialistas y a la Coordinadora de Protección Civil, porque este año se espera un año atípico, porque es el fenómeno del Niño que se llama, y se esperan incluso probablemente mayor intensidad en huracanes hacia finales del año. Ya la Coordinadora de Protección Civil ha estado alertando a los estados para que tomen sus medidas, los que dan al Pacífico. Por ejemplo, ahora que estuve en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez me dijo, ya nos estamos preparando en caso de que lleguen huracanes. Entonces, desde el sur hasta el norte del Pacífico ya se alertó a todas las entidades de la República. Y lo que queremos son estas mediciones y también que aquí en la mañanera pues los especialistas puedan explicar por qué este año es particularmente importante. Ahora, no quiere decir que vaya a llover en la República en todos lados. Puede ocurrir incluso que en algunas zonas haya sequía, porque así son los fenómenos climáticos. Entonces, lo vamos a traer aquí probablemente en unas 2 semanas para que se pueda explicar lo que se está esperando de julio hasta diciembre de este año y probablemente los primeros meses del 2027. Bueno, Hans, y ya cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Buenos días a todas y a todos. Preguntarle, presidenta, México pues se ha manifestado de una manera impresionante en torno al Mundial. Ya se han dado cifras, las escenas, todo esto. Incluso hay muchos extranjeros que están en México disfrutando este momento del Mundial y dicen, el Mundial hubiera sido en México.
Sí, la verdad, sí. No en otro lado, entonces, solamente aquí porque están felices. Queremos a Estados Unidos y a Canadá, pero nada como vivir el Mundial en México. De hecho, hay videos comparativos de donde están los FanFest, también en esos países, y bueno, pues ahí está muy claro la diferencia. Y preguntarle también en ese sentido, la selección iraní, desafortunadamente, bueno, en lo personal lo digo, pues fue, ya acabó el Mundial para ellos. Hay mucha controversia en todo ello, pero bueno, en eso no me enfocaré, sino en la hospitalidad que ellos han enmarcado mucho y que han agradecido. Bueno, se ha visto en las calles de Tijuana, Baja California, y yo quiero leerle rapidísimo lo que dijo el entrenador de la selección de Irán en torno a este momento. Dijo lo siguiente: les agradecemos tanto por el amor que nos dieron, sufrimos por sus vecinos del norte muchas injusticias, pero nos hemos sentido acompañados por ustedes. Nuestro país también es su segunda casa y están las puertas abiertas para ustedes porque los queremos mucho. Lo de esta Copa del Mundo va a ser histórico en nuestras relaciones. Y también agregaría estas frases de una canción de un video que subió la Embajada de Irán, donde dice: nos diste esperanza, no hay política en tus ojos, solo humanidad brillando bajo el cielo mexicano. México, le diste humanidad a nuestro dolor. Preguntarle, Presidenta, esto es muy emotivo, muy profundo. ¿Qué expresiones tiene usted en torno a esto? Es la expresión del pueblo. Eso es a lo que nos referíamos. La hospitalidad, el cariño, y particularmente a quienes sufren, porque más allá del gobierno incluso, o de los gobiernos, la virtud de la política exterior mexicana es que es la relación entre los pueblos, no solo entre los gobiernos. Y eso es lo que se pone por encima de todo, eso es parte de la doctrina Estrada. Y lo que vivió la selección de Irán fue totalmente orgánico, como se dice, es decir, es el pueblo de Tijuana que salió a recibirlos, a llevarles mariachis, a recibirlos cuando regresaban. Y no tiene nada que ver, en efecto, con la política, incluso la relación entre los gobiernos, sino es el apoyo a la humanidad, el cariño. ¿Qué es lo que se ve en México? Por eso decimos que los valores del pueblo de México son muy especiales y son únicos. Y eso viene, repito, en mucho de las culturas de los pueblos indígenas, porque es el valor comunitario por encima incluso del valor individual. Eso es único en nuestro país, único. Y la fiesta que se vive tiene que ver con eso, con la alegría, encontrar siempre una alegría, además del triunfo de la selección que le ha dado una enorme alegría al pueblo de México, pues la vivencia del Mundial. No hay dinero para ir al estadio, pero no hay problema, lo vemos en la pantalla y gozamos igual. Es muy especial, la verdad, y por eso hay que estar muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, muy orgullosos. Ayer veía un video, me lo mandó Jesús Esteva, por cierto, no sé si sea cierto o no, por eso no quisiera pasarlo hasta no ver si es cierto o no, de niños en Estados Unidos, niñas, que dicen: tú eres mexicano, dice. Oye, pero no, tu ascendencia viene de otro lado. No, yo soy mexicano. ¿Y por qué? Pues porque soy mexicano, México. No sé si sea cierto, pero sí expresa el sentimiento de lo que vive en otros países, de lo que se está viviendo en México. También hay muchos que dicen: ya ven toda la propaganda que hacen de México, que aquí hay violencia, que aquí no hay libertades, y el gozo que hay es enorme. Y eso es lo que nos caracteriza, el abrir siempre las puertas al mundo entero. De hecho, yo también subrayaría
es gracias a nuestros pueblos originarios, esas raíces que la derecha no entiende. Y bueno, yo dejaría el comentario ahí. Por cierto, y a propósito de su gira y del tema que hoy se presenta aquí, de nuestros pueblos originarios, Presidenta, yo veía con mucha atención los videos de la recepción que tuvo en Chiapas. Son pueblos originarios, es impresionante todo el cariño, el amor. ¿Cómo lo vivió, Presidente? Si nos puede comentar también eso. Sí. Ayer subió Paulina un video el último video de toda la gira. ¡Estamos contigo! ¡Arriba mi presidenta! ¡Gracias por todo! Gracias por el apoyo, gracias papita por el apoyo. Bienvenida, Tuxtla, presidenta. Chiapas la recibe con su manto de flores y todo su querer. Y el pueblo la recibe y la abraza como una hija de este lugar. Ay, qué bonito. Muy bonito, la verdad. Muy emotivo. Ahora sí que amor con amor se paga. Presidente, y a propósito precisamente de estas escenas, de esto, cada vez que recorre el país, sale publicado también una encuesta, Metrix, publicado por SDP, donde usted cierra junio, de acuerdo a esto, con 70.6% de aprobación. Hasta usted el respaldo continúa ratificándose. ¿En dónde salió esa? En SDP, en Noticias, es de Metrix, MX. No la había visto.
Es que ahí es una hermandad, es muy… Se tiene que vivir, estar ahí. Muy difícil explicarlo con palabras. Es un gobierno fundido en el pueblo y un pueblo que se siente parte de su gobierno. Es eso, tan sencillo y tan profundo. Y por eso es muy difícil que todas estas campañas incidan, porque miren que ha habido campaña fuerte y de todas maneras la gente está contenta, sabe que hay problemas, pero sabe que juntos los vamos a resolver. Ya para finalizar, Presidenta, ya se ha referido a este tema que la semana pasada tuvo mucha presencia en las redes sociales y particularmente en un medio nacional, en el Universal, que publicó una entrevista que pues le agregaron cosas falsas. Hasta el momento pues eso es lo que se publicó. Ya el Universal ha pedido disculpas a la familia del escritor Monsiváis, pero la pregunta es, y me llama mucho la atención, nadie, bueno, incluso también lo compartió Mauleón, que es un periodista que escribe en el Universal y que pues ha manifestado siempre que está en contra de la Cuarta Transformación, pero se disculpan, pero no se disculpan con el presidente, con el expresidente López Obrador. Hay disculpas, pero no con el expresidente. No sé si les cuesta mucho trabajo o definitivamente no, pues nunca lo harán. Imagínate, si lo han criticado, ¿por qué? Todavía ya dejó de ser presidente y todavía lo siguen criticando por más de 30 años. Pero lo que mostraron ahora sí, de por sí, cada vez que escriben una nota con tantas mentiras, muestran quiénes son, pero en esta sí mostraron lo que son, la verdad. O sea, convertirse en difusores de esa nota es, bueno, ¿cómo se puede llamar eso? Periodismo. Están perdidos, totalmente perdidos, en la inmensidad de su mentira. Perdidos, completamente perdidos, fuera de la realidad, totalmente fuera de la realidad. Y el nivelazo, la verdad, es increíble que se hayan hecho eco de una vulgaridad, una cosa tan putrefacta como esa. Es no es, pero es ya, eso es lo que son, los muestra, su mente y todo lo que son. Están llenos de odio. Imagínense una persona que está llena de tanto odio, o tantas personas, porque no es una, que lo único que tienen en su mente es odio hacia una persona, hacia un movimiento y hacia el pueblo, porque al final lo único que muestran es su odio hacia el pueblo de México. Pues, ¿qué se puede esperar de personas así? Claro, fíjense cuánta libertad de expresión hay en México, cuánta libertad. Pero yo creo que en esta sí perdieron toda forma de esencia. Pero no pueden pedir disculpas. Ese es el punto también. No pueden. No pueden. Está fuera de su mentalidad. Gracias, Presidenta. Vámonos, humanismo mexicano. Breve, sí, muy bien. Llorar. Por favor.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días, consejera, director, procurador. Muy buenos días a todas y a todos los representantes del Consejo Nacional Indígena y a todas y a todos. Voy a ser muy breve. La cápsula del día de hoy es para un mexicano que hace 199 años reconoció el valor de nuestros pueblos originarios. Lo cito textualmente: los indios, esa parte preciosa de la sociedad que por 1000 títulos merecen la consideración del gobierno y la protección de las leyes, ¿qué bienes han logrado con la independencia? Ese era el pensador mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi, que hace 199 años, en uno de sus últimos escritos, en marzo de 1827, criticaba la Constitución de 1824 por la falta de nombramiento de nuestros pueblos originarios. Veamos la cápsula que hemos preparado para este efecto. Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, fue escritor y periodista, quien consagró su obra a construir una nación libre, independiente y democrática. Defendió las causas de la insurgencia y la libertad de expresión, combatió el fanatismo religioso y los privilegios, impulsó la educación pública como el eje de la construcción de un México libre que incluyera a las clases populares y rechazara los abusos de las autoridades. Se le considera el primer novelista hispanoamericano y es uno de los primeros periodistas mexicanos. Nació en la Ciudad de México en 1776. Estudió filosofía en el Colegio de San Ildefonso y se graduó como bachiller en la Universidad de México, donde cursó teología, pero no pudo terminar por falta de recursos económicos. Cuando estalló el movimiento de independencia, Fernández de Lizardi se unió a la lucha. En 1812 fundó el periódico El Pensador Mexicano, uno de los más importantes de la época. Culpó al clero del atraso educativo y propuso crear escuelas públicas, pagar salarios justos a los maestros, incluir la educación física y prohibir los castigos. Planteó la gratuidad de la educación para niñas y niños. El Pensador Mexicano dejó de imprimirse en 1814. A pesar de la censura y amenazas, continuó su labor y fundó nuevos periódicos. En 1816 publicó El Periquillo Sarmiento, novela popular pionera de la literatura mexicana. Es una crónica de los últimos años de la sociedad colonial y el surgimiento de una identidad nacional asentada en la libertad, igualdad, justicia, soberanía y de rescate de la vida cotidiana, las costumbres y el habla popular. Fue parte del ejército trigarante, pero criticó a Iturbide por proclamarse emperador. La nueva república lo reconoció como uno de sus próceres y el presidente Guadalupe Victoria lo nombró director de la Gaceta del Gobierno. Falleció en la Ciudad de México el 27 de junio de 1827. Reconocemos a Joaquín Fernández de Lizardi como uno de los forjadores de la patria y del humanismo mexicano. Gracias. Gracias, ministro.